Creo que ya. Eso es. Bueno, no, permítame compartimos por aquí pantalla. Eso es. Y quiero ver si me da, que es donde quiero buscar, para ampliar. Voy a ver si me da aquí. Ahora sí. Por si alguien me confirma si se ve toda la pantalla completa. Toda Si se... completa, mi Lord. Ok, gracias, gracias muchachas. Bueno, en esta mañana vamos a seguir trabajando en el material que el Señor nos ha puesto a trabajar este tiempo, que ha sido el material de Efesios. Vamos a estar viendo y nos vamos a concentrar un poco en los últimos versículos del capítulo 2, o sea, en la segunda hojita de sus materiales. Vamos a estar trabajando en los últimos versículos, como ampliándolos y nos vamos a quedar ahí para que ya la próxima ocasión vamos a trabajar entonces a iniciar lo que es el capítulo 3. Sin embargo, siempre es bueno para poder llevar a cabo, digamos, que esos versículos, ver un poco de lo que hemos venido hablando todo este tiempo en Efesios, pero que se concentra precisamente en lo que vamos a tocar en esos últimos versículos. Entonces quiero dar inicio para que nos ubiquemos, muchachas, en su primera hojita del material, en Efesios capítulo 1, en el versículo 9. En el versículo 9, la palabra de Dios empieza a hablarnos de algo que encontramos en la Biblia, que a veces suena un poquito como que no sé de qué se trata, pero es algo que existe en la Biblia y son los misterios. Son los misterios. Y vamos a estar viendo parte de lo que es este misterio que habla, que el apóstol Pablo quiere como ampliar ahora. En el libro, en la carta a los Efesios, usted va a encontrar que esto del misterio, Pablo lo va a tratar en varias partes. Entonces, va a tratar primero esta parte del misterio que fue revelado, ¿cierto? Acerca de reunir todas las cosas en Cristo, pero luego en el capítulo 3, Pablo va a ampliar un poquitico acerca del misterio de la iglesia, de cómo la iglesia era un misterio. Yo creo que hoy vamos a hacer como ese preámbulo, vamos a estar ahí viendo lo inicial de lo que es ese misterio. Entonces, para ello, las invito a que estemos ahí leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 9, donde la palabra de Dios nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál era ese? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Pablo nos deja ver no solamente que había un misterio en Dios, sino que también cómo se reveló ese misterio. Entonces, lo primero que nos dice es que Dios nos dio a conocer el misterio. Y no habla de muchos, no habla de los misterios, sino habla de el misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiere decir que esto que estaba, digamos, que oculto a nosotros y que estaba en Dios, estaba en la voluntad de Dios. Dios deseaba que esto se diera y esto quizás era algo oculto, pero que Dios nos dio a conocer. ¿Por qué? Por su beneplácito, dice aquí, por su beneplácito. O sea, porque el Señor dice su buen propósito, por su bondad. Y dice, por el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? ¿Cuál era eso que Dios se había, qué era eso que Dios se había propuesto en sí mismo? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En otra versión dice, de poner todas las cosas bajo el gobierno, bajo el mando de Cristo. O sea, que estaba en la voluntad de Dios y Dios quería colocar todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Entonces
Entonces imagina, y muchachos, yo quiero que hoy en esta mañana, que nuestra mente nos ayude, que el Señor obre en nuestros pensamientos y en nuestra mente, porque estoy pidiéndole al Señor que ojalá el Señor pueda transmitir a nuestros corazones algo tan especial como lo que se encuentra registrado en este material y en esta carta a los Efesios. Y ahí vemos la autoridad de Cristo, y dice la Biblia que esa autoridad que Dios le está delegando, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso significa que iba a haber un momento en el tiempo, se iba a cumplir un tiempo específico, ¿cierto? Donde aquello se iba a dar. O sea, Dios ya lo tenía preparado en su voluntad. Y dice que estas cosas, que todas esas cosas iban a ser reunidas y puestas bajo la autoridad de Cristo, las que están en los cielos, y dice, y las que están en la tierra. Así que Cristo gobierna y tiene autoridad sobre todo lo que hay en el plano del cielo, en los cielos, y sobre todo lo que hay en la tierra. Cristo gobierna sobre todo. Él es el Señor, el Rey que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué quería iniciar hablando de la autoridad? Porque entonces ahora vamos a ver cómo es la manifestación de esa autoridad de Cristo en cuanto a otro misterio que Dios también tenía allí, que ya lo vamos a ver. Entonces Pablo en la iglesia, en la carta a los Efesios, quiere hablar un poco acerca de lo que es la iglesia. Miren, muchachas, si a veces nosotros tenemos dudas acerca de lo que es la iglesia, para qué es la iglesia, cómo está conformada la iglesia, qué es lo que representa la iglesia, yo creo que una carta que nos puede ayudar mucho es precisamente esta carta a la iglesia de Éfeso. Porque Pablo deja estipulado varios aspectos y compara la iglesia con varias cositas que vamos a ir desarrollando. Y lo primero que encontramos es que Pablo compara a la iglesia como un cuerpo. Y quizás yo creo que Pablo buscaba también que la iglesia pudiese entender de una manera clara, ¿cierto?, lo que somos en Cristo. ¿Y qué es la iglesia en Cristo? Entonces, en el versículo 22, ahí del capítulo 1, usted va a encontrar ese texto que dice. Voy a leerlo, muchachas, desde el 21, porque sigue hablando de esa autoridad de la que estábamos hablando en el 9, que era autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, en el 21 dice, sobre todo principado. Cristo gobierna sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que Él está por encima de todo nombre que se nombrará en el siglo venidero. Cristo sobre todo. Y luego dice el 22, y sometió todas las cosas, por eso dice que las puso bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su mando, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero ¿qué también hizo? Lo dio por cabeza. ¿Y qué es una cabeza? Una cabeza, que Pablo nos va a decir, una cabeza va a hacer referencia a quizás como la parte principal del cuerpo, ¿cierto? Porque un cuerpo no sería nada sin la cabeza. Entonces dice que Él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Y tenga presente que en el versículo que estamos estudiando, la Biblia no dice a las iglesias, como si fueran muchas, no, sino a la iglesia.
una. La iglesia es una. Y lo vamos a ver ahora más adelante en los textos que vamos a ver, pero quiero que el Señor nos ayude a entender un poco que a veces nosotras, a veces llegamos a pensar que somos quizás una de las iglesias de Cristo. No, no somos una sede, somos la iglesia. Repartidas en todo el mundo. Sí hay creyentes en todo el mundo entero. Pero somos una iglesia. Y quiero que pongamos un poquito de atención en lo que Pablo tenía intencionalidad de mostrar. Porque Pablo ahora va a hablar de cómo es que es eso que la iglesia es una. Y dice que esta iglesia a la que Cristo fue dado por cabeza, dice que esta iglesia es su cuerpo. Es su cuerpo. Y dice que Él es la plenitud. Dice que Él lo llena todo en todo. O sea, Él suple a la iglesia de todo lo que la iglesia necesita. Y no solamente eso, sino que dice que Él es suficiente. Él es suficiente para la iglesia. Es una cabeza que está al mando del cuerpo, que direcciona y dirige al cuerpo, que llena el cuerpo, sustenta el cuerpo, guía el cuerpo. Lo tenemos todo en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Y es extraordinario ver eso. Ahora, en el capítulo 2, Nore nos estuvo hablando un poco acerca de estos textos que ella estuvo enseñando el viernes pasado, acerca desde el capítulo, del versículo 11 al versículo 18, ¿cierto? Del capítulo 2. Eso fue la clase pasada. Pero iniciamos, porque quiero hacer ese reencuentro, porque quiero después enfocarme en esos versículos, es que iniciando el capítulo 2, Dios entonces nos muestra ahora en este espacio digamos, de texto, la obra salvífica por medio de Cristo. O sea, Dios nos dotó de una cantidad de bendiciones espirituales en Cristo. Y Dios obró una obra salvífica por medio de Cristo. Y veíamos dos pueblos de los cuales Dios habla ahí, judíos y gentiles. Entonces, judíos, que es un pueblo, ¿cierto? Y los gentiles es los no judíos, que eso abarca el resto de la humanidad que no es judío. Y dice, y lo que Nore nos amplía un poquitico en la clase pasada, es que hubo una nueva creación, y ya vamos a entrar allí. Entonces, vea, quiero que vayamos ahí al texto de lo que estábamos viendo en la clase pasada, porque quiero hacer como un recorderis, así muy rápidamente, muchachas. Y es que nos dice que nos ha hecho cercanos. Miren en el versículo 3. Entonces, venía hablando de lo que éramos sin Cristo, que éramos incircuncisos, que estábamos perdidos, ¿cierto? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso venía hablando el texto, que éramos sin Cristo. Pero dice, pero ahora en Cristo. Vosotros gentiles, hablando, ustedes pueblo no judío, que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Ahora, ¿yo por qué quería tocar este tema? Porque yo he escuchado, y quizás también usted lo ha escuchado, que dentro del pueblo de creyentes se escuchan quizás comentarios o pensamientos, diría yo, pensamientos que quizás han aprendido, quizás lo han leído, ¿cierto?
y uno escucha mucho que Dios desechó a Israel y reemplazó a Israel con la iglesia. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Eh, Dios ya no quiere nada con Israel. Dios ahora es la iglesia. Muchos, aún cristianos creyentes en Cristo, se están volviendo al judaísmo y practican y incluyen cosas judaicas en sus servicios porque dicen es que nosotros somos el Israel espiritual. También no sé si de pronto usted lo ha escuchado. Nosotros, es más, algunos dicen literal, cuando tú eres parte y recibes a Cristo como Salvador, tú te vuelves judío. Hay unos que dicen, nosotros somos judíos, porque recibimos a Cristo, Cristo era judío, y yo, entonces nosotros somos parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando van a estos textos del capítulo 2, a esa parte que estamos leyendo, sí se puede dar a malentender si no lo leemos bien, porque el mismo texto se va a explicar acerca de qué está hablando. Pero si escucha uno ese tipo de cosas, de que nosotros ahora somos israelitas, que nosotros ahora somos el reemplazo del pueblo de Israel, que Israel fue desechado, y nada de eso es verdad. Israel no ha sido desechado, están romanos. Dios tiene un plan para este pueblo y también tiene un plan específico para todos los gentiles. Pero Pablo está hablando en este texto de ese misterio que estaba guardado también en Dios y que Dios hizo. Mire, veámoslos aquí en lo que vamos a estar leyendo. Perdón que se me fue aquí. Dice, voy a leer en el versículo 14, las que tengan ahí su material, Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, está hablando de Cristo. Él es nuestra paz. Entonces mire lo que dice el texto, dice, que de ambos pueblos, ¿hizo cuántos? Ok. Entonces dice, ¿cuáles eran esos ambos pueblos? Eran dos, judíos y gentiles. Entonces dice que Cristo es nuestra paz y que de esos dos pueblos Él hizo uno. Entonces cuando tú lo dejas ahí y dice, vea, así ve, el texto dice que hizo uno. Entonces, ¿a qué da a entender? A unificación. Entonces Dios unió. Y, ¿cierto? Entonces nosotros somos israelitas. Pero no es lo que está diciendo el texto. Vamos a seguirlo leyendo. Vamos a seguirlo leyendo para que vean cómo el texto dice, de ambos pueblos hizo un pueblo. Tengan en cuenta que es un pueblo. Ahora dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué otra cosa hizo? Aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, si se dan cuenta, está aboliendo una pared de separación entre los dos pueblos. O está aboliendo en su carne las enemistades entre dos pueblos, pero no está hablando de eso, porque cuando lees la siguiente fase te lo explica, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, ¿qué está queriendo decir ahí? ¿Qué es lo que ese texto está diciendo? Está hablando de la separación de estos pueblos con Dios. No la separación entre pueblos, entre judíos y gentiles, no. Está hablando que Cristo hizo un nuevo pueblo. Él derribó la pared intermedia entre judíos y Dios y entre gentiles y Dios. Había una pared ahí en la intermedio, una separación entre Dios y los hombres. Y eso lo sabemos, la Biblia lo dice, ¿cierto? Dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Tomen ahí sus Biblias y vámonos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 21.
Dice, mira, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Creo que me equivoqué de texto, no era ese que estaba buscando a uno, o de pronto puede ser que esté en otra versión, porque el que estaba buscando, muchacha, nos habla. A ver, ok, era el 19, discúlpenme, ya lo encontré, el 19. Dice, porque yo, dice Pablo, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo, por la ley, soy muerto. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley, el Señor la dejó para mostrar que todos somos incapaces de cumplir con la ley. Para mostrarnos, la ley nos declara culpables. La ley revela que estamos separados de Dios. La ley nos muestra que estábamos fuera de la gloria de Dios, separados del Señor. Entonces, ¿cuál ha sido esa pared intermedia? Eso que dice aquí en el texto que Cristo abolió las enemistades, esa enemistad que había entre Dios y los hombres, judíos y gentiles. Y esta obra es preciosa. Por eso el texto dice, mire, mire lo que dice el texto aquí. Derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, esa enemistad que era la ley, mire, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esa ley que nos acusa y nos hace culpables, porque todos hemos invalidado la ley, todos la hemos de alguna manera transgredido la ley de Dios. Y por la ley de Dios estábamos condenados. Pero Dios hace esta obra preciosa y dice, mire lo que dice, para crear. Esta obra que Cristo hizo, lo hizo para crear en sí mismo, dice el texto, de los dos, ¿qué dice? Un solo y nuevo hombre. Y yo creo, voy a hacer un poquito de énfasis ahí. Crear. Y eso crear es que Dios hizo, por eso dice de ambos pueblos hizo uno, y luego dice para crear en sí mismo. Entonces no está hablando de unificación de pueblo, está hablando de que Dios creó un nuevo pueblo, un pueblo único y nuevo, que es la iglesia. Por eso la iglesia era un misterio, y Pablo después va en el capítulo 3 a hablar acerca de cómo era ese misterio, cómo le fue revelado a él ese misterio, pero la iglesia era un misterio. Y este misterio tan precioso que Dios ahora nos da a conocer, que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, que es el resto de personas en el mundo que no son judías, Dios creó, hizo algo nuevo, único, porque dice que un solo pueblo. Y nuevo quiere decir que no existía, es algo nuevo, la iglesia. Por eso dice ahí un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Y dice, haciendo la paz. Imagina, por medio de Cristo, este nuevo pueblo creado por Cristo, dice que iba a tener ¿qué? Paz, paz. Se iba a hacer la paz. Dice, y mediante la cruz, aquí está, mire que el mismo texto lo dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Entonces no está hablando de una reconciliación de dos pueblos judíos, no, está hablando de una reconciliación que dos pueblos, ¿cierto? Dios de esos dos creó un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo, que es la iglesia,
¿cierto? Se iba por medio de la cruz, este nuevo pueblo por medio de la cruz, se iba a reconciliar con Dios. Hermano, esa es la iglesia, la iglesia. Y dice, mira, dice, a reconciliar con Dios a ambos. Significa que ambos pueblos, judíos y no judíos, necesitaban reconciliarse con Dios. Ambos necesitaban la obra salvífica de Dios. Ambos necesitaban al Mesías. Es precioso. Si usted ha reconocido a Dios como su Señor y Salvador y Cristo es su Señor de su vida, déjeme decirle que usted es miembro de este nuevo pueblo que Cristo hizo. Y Pablo quiere después enfocarse en las características de este nuevo y único pueblo, que es la iglesia. Miren lo que sigue diciendo, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a ustedes gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros, gentiles y judíos, tenemos, mire que Pablo de una vez incluye como judío ahí, ¿qué tenemos? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se imagina los privilegios de la iglesia? Tienen entrada por un mismo espíritu. Por eso también en Efesios capítulo 4 vamos a hablar de esa unidad que la iglesia posee en el Espíritu Santo. Esa unidad, Pablo la va a ampliar después en ese capítulo. Pero hermanos, la obra preciosa que Dios hizo es la iglesia. Es una obra extraordinaria. Es realmente extraordinaria. Entonces ahora sí podemos ir a esos versículos que serían, por decir, el tema. Y me parecía necesario ver los anteriores, muchachas, para que podamos entonces ahora sí ver estos. Porque entonces primero nos está hablando de cómo se creó, cómo Dios, cómo Cristo hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia. Y ahora dice que este nuevo pueblo y único pueblo, dice que es una familia. Empieza diciendo que es una familia. Miren lo que dice el versículo 19, dice, así, o sea, conclusión. Eso es lo que está diciendo también. Así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ¿qué son? Conciudadanos. Dice, miren, que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Usted se imagina? Todo persona que entra a ser parte de este único y nuevo pueblo hace parte, es conciudadano de los santos, miembros de una familia. Somos una familia. Repartida en toda la tierra, de diferentes razas, culturas, idiomas, pero somos una familia. Me hizo acordar de esto el domingo que el hermano decía que a veces uno se encuentra con un hermano que nunca ha conocido, que no sabe quién es, pero de un momento a otro se lo encuentra y ve que es creyente y usted se alegra. Y no lo conozco, nunca lo había visto,
pero somos hermanos por medio de Cristo. Y en esta mañana no quiero dejar por alto algo que Pablo, a lo que Pablo está haciendo esa énfasis aquí, y es que dice que somos conciudadanos de los santos, parte de una familia santa. Y eso habla de una santidad posicional, ¿no? En Cristo. Veámoslo un poquito, mire. Primera de Tesalonicenses. En ahí su Biblia llamamos estos textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 7? Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? A santificación. Y pareciera, hermanos, que a veces cuando venimos al Señor, cuando estamos en Cristo, en lo único que tenemos presente es que Cristo murió en la cruz para salvarnos del infierno, y eso es verdad. Eso es cierto. Cristo murió en la cruz para salvarnos de una condición pecadora y de una condenación. Pero no fue solo por eso. O sea, la obra de Cristo no fue solo para salvarnos y ya, ya está salvo, no va al infierno y pare de contar. No, es todo lo que el Señor está haciendo y creó un solo y nuevo pueblo. Y dice que la primera, lo que Pablo más descata esta característica de este nuevo pueblo es la santidad. Entonces él creó este único y nuevo pueblo para que fuesen ¿qué? Santos. Entonces ahí podríamos preguntarnos nosotras en nuestro corazón, ¿qué tan importante es la santidad para mí? Eh, ¿Procuro vivir en santidad delante del Señor? Eh, ¿Soy consciente de que siendo miembro de una familia, Dios quiere que esta familia se caracterice por qué? Por ser santos? Y ahora vamos a mirar más adelantico cuál era el propósito de Dios en hacernos santos. Y yo no sé si usted se da cuenta que la obra que Dios está haciendo en su vida, cuando iniciamos en reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, Dios empieza una obra de regeneración, una obra de santificación. Hermano, y es importante, créanme, es importante, muy importante, la santidad en medio de la familia, como miembros de la familia de Dios. Esto tiene algo que yo espero que les impacte a ustedes, como me impactó a mí cuando lo vi allí. Porque esto trasciende de la obra que Dios está haciendo en su iglesia, en este único y nuevo pueblo. Mire primera de Pedro. Vamos allá, primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 15. Mire, dice, voy a, voy a leerlo desde el 14 para hacer un poquito más de contexto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino, que haya el contraste, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo es aquel? ¿Cómo dice Pedro que es aquel que os llamó? Dice, Él es como, Él es santo. Entonces, como aquel que os llamó es santo, Él dice, sed también vosotros santos
¿En cuántos aspectos? En ciertas áreas de nuestra vida, en una que otra. No lo dice, ¿cierto? El texto dice, en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos de procurar ser ¿qué? Santos, santos. Y debemos de poner nuestra mira en busca de esa santidad progresiva. Nosotros ya somos santos posicionalmente en Cristo, pero es importante la obra santífica, esa obra santificadora que Dios está haciendo en la vida de cada una de ustedes. Entonces, mis hermanas, ¿sabe por qué quería ampliarlo allí? Porque quizás eso le puede explicar quizás todo lo que Dios está trabajando en su vida y lo que Dios está permitiendo en su vida. Porque Dios tiene la mira puesta ¿en qué? En santificación. La voluntad de Dios es santificación. No lo pasemos por alto. Busquemos, busquemos delante de nuestro Señor en Cristo vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Porque el que inició la obra, que es Cristo, ¿qué dice? Él la perfeccionará. Él no la deja a medias, sino que la Biblia dice que Él la perfecciona. Si tenemos un Padre extraordinario, ¿sí? Y sabe usted que todas esas personas en el mundo entero, toda esa inmensa familia que hay en el mundo, Dios está haciendo exactamente lo mismo en ellos y en nosotros. Y que Dios está obrando, quizás nosotros no lo estamos viendo, ¿cierto? Pero quizás por allá en la China, en otro país, por allá, que no tenemos ni idea, con miembros de esta familia que también hace parte de nuestra familia. Y Dios está también con ellos allá trabajando para santificación en sus vidas. Y sé que mucho de lo que Dios trabaja en nuestra vida lo trabaja para que usted y yo seamos santos. Él nos perfecciona. Pero también dice que ahora este único y nuevo hombre, dice que ahora los miembros son ¿qué? Miembros de una familia, familia de Dios. Y para ello quiero que veamos unos textos. Primera de Juan, no, perdón, primera de Juan, no. Ya me estoy yendo para primera de Juan, no. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, de ser hecho hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Gálatas 3:26. Perdón que se me mueve por aquí mi computadora y empiezan a aparecerme cosas. Gálatas 3:26. A ver, ¿dónde estás? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos miembros de una familia y no de cualquier familia, sino de la familia de Dios. Y por último, veamos el texto de Romanos
8:14. Dice, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por acá mi florito va a pasar porque está el cable muy bajito de mi cargador. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es guiado usted por el Espíritu de Dios? ¿Es usted controlado por el Espíritu de Dios? ¿Soy yo controlada por el Espíritu de Dios? ¿Está guiando mi vida el Espíritu Santo? ¿Es el que me dirige? Yo quisiera en esta mañana, muchachas, que nosotras apreciáramos, que el Señor nos lleve en nuestros corazones a apreciar lo que somos como iglesia. Somos un cuerpo, somos una familia. ¿Será que sí tenemos quizás el alcance de ver la iglesia de la magnitud como la veía Pablo? De la mirada de Dios cuando ve, o sea, ¿qué ve Dios cuando ve la iglesia? ¿Tiene la iglesia ese mismo valor e importancia para mí? En mi corazón la aprecio de esa forma como Dios, como nuestro Señor Jesucristo la aprecia, la ama. La Biblia dice que Él la guarda, Él la santifica, Él la protege, Él la edifica. ¿Usted se imagina lo que es la iglesia para el Señor Jesucristo? Es de esa manera que nosotros también la vemos y la apreciamos. Porque no son las iglesias, no, es la iglesia. Somos una familia, somos un cuerpo. Y en el versículo 20 y 21 dice que la iglesia es un edificio. Quiero que lo veamos ahí. Vean, lo miremos al final de ese capítulo 2 de Efesios que estamos leyendo. Vea lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio no marcha en desorden. Eso no dice, mira, bien coordinado. Va creciendo, va creciendo. ¿Para hacer qué? Dice, ¿para hacer qué? Un templo santo en el Señor. Querida iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo es edificada sobre unos fundamentos, unas bases sólidas. Y también esa edificación esa construcción posee una piedra angular. Y dice la Biblia, está diciendo aquí el apóstol Pablo que esa piedra angular es que Jesucristo mismo. También pueden contar esa referencia en Salmo 118, 22. Veámoslo. Salmos. Salmo 118. 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza
del amor, nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si ahí quise buscar un poquito como la imagen a qué se refiere un poquito. Si ustedes ven ahí la imagen, la imagencita, esas son como las bases, ¿no? Lo que llama uno las bases de una construcción, lo que está debajo, lo que no se ve, ¿cierto? Porque usted en la construcción ve la casa, pero usted no ve lo que hay debajo de esa casa y esa casa por debajo debe tener unos fundamentos, ¿no? Una base que es la que le da la firmeza para que esa casa no se caiga. Y sobre esa base, si usted ve, hay una piedra esquinera, que es una piedra como de ángulo, ¿cierto? Y bueno, yo no sé mucho de construcción, no es mi fuerte, pero sí quise averiguar un poco, por lo menos lo más sencillo que nos pueda dar a explicar qué significa eso de los fundamentos de los apóstoles y la piedra angular. Entonces, por lo menos en construcción encontré algo. Dice que los fundamentos, que son toda esa construcción alrededor, ¿no? Toda esa base, dice que es una base sólida, dice, son elementos de una estructura que ayudan a dar la estabilidad, la durabilidad y que ayuda a soportar el peso de esa construcción. Y la piedra angular dice que es una piedra que se coloca en la esquina y que esta piedra es la que define la estructura. Sirve de referencia para establecer el orden, para establecer también los espacios. Dice, y la posición de toda la estructura. Y Pablo dice, nos escribe y dice que la iglesia se te la compara para hacer como, ¿cierto? Es como una figura, ¿no? Dice, como una figura, como un edificio. Ella está siendo edificada sobre un fundamento, sobre unas bases firmes. ¿Qué tipo de fundamento? La enseñanza de los apóstoles y los profetas. La iglesia debe de ser edificada sobre el fundamento de lo que enseñó y lo que dejaron por escrito los apóstoles y profetas. Esas son las bases. Y Cristo, en esa base, Él es la piedra angular. Él es el que le da coordinación a la iglesia. Él es el que le pone el orden, el que le da la referencia de estructura a la iglesia. Hermano, nuestro Señor Jesucristo hace una obra preciosa, extraordinaria en la iglesia del Señor. Y dice que este edificio, o sea, este único y nuevo hombre, nuevo pueblo, esta nueva familia, y ahora dice que este es un nuevo edificio, esto se va edificando bien coordinado. Esto no es una construcción por ahí hecha a medias, no, dice que bien coordinadito esta estructura va creciendo, esta familia va creciendo, pero va creciendo ¿para qué? Porque no nos podemos quedar solo con la parte de que, para salvación. No, mire que no lo dice. El texto dice, Él va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Él va creciendo para santidad. Y si hay algo, mis hermanas, que hoy me llevo en mi corazón y que espero que Dios lo ponga en el suyo, es que Dios quiere que su iglesia, su único, nuevo, dice que es un único y nuevo pueblo, familia, crezca en santidad, sea un templo santo. ¿En quién? En el Señor. Y eso también nos deja ver entonces dónde, cómo podemos crecer en santidad. En el Señor Jesucristo.
Una vida rendida a Cristo es una vida que crece en santidad. Una vida que crece en obediencia a Cristo crece en santidad. Una vida que crece en amar a Cristo crece en santidad. No buscamos ser santos. La iglesia no busca ser santo para agradar a otras personas, para agradar a otras opiniones. La iglesia procura la santidad para agradar a su Señor, a la cabeza, al que dirige esa iglesia, ese cuerpo. Y déjeme decirle, mi querida amiga y hermana, que en Cristo, usted puede llegar y cada día ser edificada más en santidad. Porque la obra que yo veo del Señor en nuestra vida es que Él siempre nos está llevando a más rendición hacia Él, más dependencia de Él, en Cristo, en el Señor. Es extraordinario, mis hermanas. Yo de verdad espero que esto le lleve. Un templo santo. ¿Por qué necesitaría el Señor un templo santo? ¿Por qué necesitaría Dios hacer de su iglesia un templo y hacer de ese templo que fuese santo? El versículo 22 que sigue no lo va a revelar a ti y a mí. El propósito. Va lo que dice el versículo 22, dice, ¿en quién vosotros? Hablando de Cristo, ¿cierto? ¿En quién vosotros? También sois juntamente, ¿qué? Edificados. La misma palabra que estábamos viendo ahorita. Somos edificados. Sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted se imagina la magnitud de lo que eso está diciendo? Que la obra santificadora que Dios está haciendo, que esta tarea que Dios hace de guiar nuestras vidas a santificación, de procurar nuestra santificación, de santificarnos y de animarnos a buscar la santidad, es con el único propósito de morar en usted y en mí. Él quiere vivir, habitar, morar en usted y en mí. Y yo veo aquí cómo Dios quiere ser cercano, procura esa santidad para estar con nosotros, con nosotras muchachas, en nosotras y morar en nosotras. Dios es un Dios santo. Y me impactaba este versículo porque no procura la santidad en nuestras vidas, porque sí la procura para morar por medio del Espíritu Santo en nosotras. Oh, el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra,
el Dios del cual leemos en la palabra y nos admiramos, de Dios tan extraordinario que la Biblia revela. El Dios que despliega los cielos como una cortina, que abre los mares, que gobierna y reina por encima de todas las cosas. Este Dios quiere morar, hacer una morada en ti, vivir contigo, morar en ti, por medio del Espíritu Santo. Hermana, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo, cuando meditaba en este versículo, yo le decía, Señor, a mí no alcanzo a dimensionar, mi mente no alcanza a quizás evaluar que un Dios tan extraordinario, un Dios tan hermoso, tan precioso, haga algo tan maravilloso con sus hijos en Cristo para venir a morar con ellos. Mi hermana, yo espero que usted hoy, su corazón se anime, porque el propósito de esto es que usted se anime cada día, a vivir en santidad, en toda vuestra manera de vivir, como leíamos. No nos perdamos, no nos perdamos de algo tan precioso como el ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por último, mis hermanas, quiero que vayamos a Juan, capítulo 14, porque es increíble cómo se halla esta verdad en los evangelios. Capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Y algo más, mi Padre le amará. Y luego, ¿qué dice? Y vendremos a él, vendremos a él. Y haremos, ¿qué más? Morada con él, morada. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Qué Dios tan extraordinario el que tenemos. Qué Padre tan inigualable el que tenemos. Qué obra tan preciosa la que Dios está haciendo en una familia tan numerosa, en tantas partes del mundo. Qué obra tan preciosa. Mis hermanas, que el Señor obre en nuestros corazones en esta mañana. Que el Señor nos lleve a cada día a sorprendernos más, a enamorarnos más de Él, a amarlo, a admirarlo por lo que Él hace. Y pido a Dios que cada día en nuestros corazones haya una transformación de tal manera que nosotras podamos ver esta familia, esta iglesia, este cuerpo, este edificio, como Dios lo ve. Y que podamos darle el valor que Cristo le da. Este es un nuevo pueblo y único pueblo. Y si usted aún no es parte de esta familia, porque Cristo no es su Señor, si Cristo no es su Salvador, si su vida aún no ha sido rendida a la persona de Cristo, yo quiero
invitarla en esta mañana y animarla a que tome una decisión en su vida. Dios le dio esta libertad y voluntad para decidir. Usted hoy puede decidir rendirle su vida a Cristo. Usted hoy puede decidir eso. Y la Biblia promete, la palabra de Dios promete, que usted va a empezar a ser un miembro, usted va a ser un miembro de esta familia. Y todo esto que hemos venido estudiando, todas estas preciosas cosas que Dios hace en su iglesia, también van a ser para ti. Vas a poder tener acceso a ellas. Extraordinario, mis hermanas, extraordinario. Que el Señor obre en nuestro corazón. Voy a dejar por aquí de compartir, a ver si ya estoy de nuevo por aquí. Y quiero que oremos en esta mañana. Le demos gracias al Señor. Si usted ya es miembro de este grupo, wow, siéntase dichos de serlo. Si no lo es, anímese a hacerlo. Anímese. Padre bueno que estás en el cielo, te damos el que te podemos decir, Señor. Nos quedamos hasta sin palabras. Gracias. Señor, gracias. Tú lo sobrepasas todo, lo superas todo. Señor, aún de nuestro propio entendimiento. Hay cosas que te exceden, Dios. Eres extraordinario. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Tú eres Dios, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por un día colocar a alguien que nos compartiera estas buenas nuevas. Señor, que no solamente nos rescataste de una condenación eterna, sino lo que tú estás haciendo, lo que tú haces después de esa obra salvífica. Es extraordinario, Señor. Te ruego en esta mañana, Señor, que nos des un corazón agradecido. Que, Señor, quites de nuestro corazón y de nuestra vida todo aquello que estorbe para vivir en santidad delante de ti. Todo aquello que tú mires en nosotras. Todo aquello, Señor, que tú observas, que tú conoces en nuestros corazones y que tú, Señor, deseas quitarlo, que renunciemos a ello. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer ese templo santo para ti. Padre, quita todo lo que tú consideres. Ensucia ese templo, Señor. Porque anhelamos, Señor, anhelamos que tú mores en nosotros con toda plenitud, Señor, con toda plenitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa obra que yo sé que tú estás haciendo en cada una de nosotras, en cada uno de los miembros de tu iglesia, de este único y nuevo pueblo.
Que tu palabra, Señor, impacte nuestros corazones y que nos lleve rendidos a ti, a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él, tu palabra dice, en Él somos santos, en Él. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, por este tiempo. Que tú seas honrado, glorificado y exaltado. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muchachas, voy a por aquí dar por terminado la grabación, ¿cierto? Yo sé que ya nos queda un cierto tiempo, pero si alguna quiere iniciar compartiéndonos algo, quizás un texto que hable referente a ello, que de pronto no lo hayamos tenido aquí, ¿cierto? Que también nos pueda ampliar. Si el Señor ha hablado algo a su corazón que usted quiera compartirlo, bien pueda. Si tiene algo que preguntar, bien pueda. Es un espacio también para ustedes, es un espacio para ustedes también. Por favor, no lo desaprovechen. Entonces, voy a detener la grabación y ya dejo por aquí mi micrófono para que ustedes puedan hacerlo.